organizada, centrada y otra menos centrada, pero que tienen la importancia de influir sobre otras subjetividades. Y yo creo que el movimiento feminista pone de manifiesto, y después lo vamos a ver cuando hablamos de política de género, la importancia de entrar en la discusión de política a partir de la construcción de nuevos paradigmas. Y cómo la construcción de nuevos paradigmas y la generalización forman hitos, son hitos fundamentales. ¿Está claro? Creo que en este momento, o sea, como los valores que están a la base del paradigma de políticas públicas y género, son los valores de la igualdad, de la libertad, de la autonomía, del respeto a la diversidad y la necesidad de movimientos sociales que movilicen y cristalicen esos valores. Yo creo que es bien importante esta unión entre lo que es una política y lo que es la movilización social. La política no empieza en la interlocución Estado-actores, sino empieza mucho antes, en los momentos de ir interpretando la realidad, discutiendo la realidad. Creo que ese es un elemento que lo vamos a retomar. Segundo, creo que en cada uno de estos hitos ponen de manifiesto la importancia de los discursos y cómo los discursos crean realidad, pero también plantean la importancia de los discursos en su nivel diferente de cuestionar, de criticar. Por ejemplo, las primeras políticas contra pobreza para las mujeres, para sacarlas de la pobreza, muchas veces no tenían nada de género y eran básicamente políticas destinadas a mejorar la calidad de vida y de alguna manera elevar, mejorar la calidad familiar. Solo cuando la pobreza empieza a interpretarse como expresión de una relación desigual de poder, solo en ese momento empieza a ser mucho más crítica a los niveles de comprensión que existen en el sistema. La violencia en un momento en Chile era considerada por los sectores más conservadores como un problema que el bien a defender era la familia, la unidad familiar, y solamente cuando la violencia sale del ámbito familiar, como es en el momento actual, y se habla de violencia estructural y general, en ese momento tiene un contenido mucho más crítico. ¿Está claro? Entonces creo nuevos paradigmas, la importancia de contenidos y discursos en la elaboración de políticas, pero discursos en que se planteen en sí mismos cuál es su grado de cuestionamiento. Tú puedes tener una medida sola, puedes tener un programa o puedes tener ya una propuesta de cambio paradigmático. O sea, puedes tener, por ejemplo, una medida que es, que pudiéramos decir, hacer educación sexual, una segunda medida que es regulación de la fertilidad, puedes pasar a programas, una ley marco de derechos sexuales y reproductivos, y puedes llegar a plantear el derecho al cuerpo, el derecho y la asunción que las personas tienen una responsabilidad moral y una ética para tomar decisiones en asuntos que le competen. Si alguien tiene duda, que levante ya la mano. Después, creo que también los movimientos, el movimiento feminista y el desarrollo de la política hasta ahora, ha demostrado dos cosas que creo que son importantes. Uno, la importancia del debate y de la contradicción entre los discursos. Porque en la medida que hay más discursos que se contraponen, en ese momento también hay más espacios personales para tomar distancia de las normas hegemónicas. Yo imagino que tiempo atrás
la socialización era tan homogénea que casi de hombres y mujeres que había poco espacio de disputa. En este momento que hay tantas propuestas en torno a aspectos de la socialización, hay más posibilidades de tener espacios propios y tomar distancia, elegir un poco, de tener, por último, la capacidad de pensar propuestas más emancipatorias, como debiera ser la cosa. Pero por otro lado, creo que también ha demostrado paradigmas, discursos, contradicciones, debates, la importancia que tiene para alejarse de las normas que definen cómo piensas, te definen como persona, que te ayudan a identificar nuevos problemas, son estas experiencias en que las personas transitan por distintos espacios, por espacios heterogéneos, donde cada espacio heterogéneo puede poner en cuestión sus creencias, sus valores. Por ejemplo, parte del movimiento feminista en América Latina o en Chile una parte fue producto de gente que volvieron del exilio con nuevas ideas, con nuevas experiencias. Parte del feminismo de las mujeres rurales, las jóvenes rurales dedicadas a la agroexportación, han sido los desplazamientos de ellas desde los sectores más rurales a los sectores más urbanos. Y por otro lado, creo que la discusión sobre políticas públicas, desde el punto de vista de género, porque estas otras políticas lo han veído, yo creo que ha logrado el tema de política pública y género a dar cuenta de dimensiones de las políticas públicas que no eran tomadas en consideración. Y por último, da cuenta de lo importante que es los procesos de interiorización de los discursos en la generación de las identidades y en la reproducción de la desigualdad. Entonces, todo esto es un campo que forma parte de la reflexión de la política pública, pero que también debería formar parte de las propuestas de política para avanzar en la igualdad de género. Ahora, creo que este es un primer elemento, que es el elemento paradigmático, el elemento de los discursos, el elemento de la experiencia, que nunca quisiera alejarla del discurso de lo biográfico. Pero uno se pregunta también, siempre que tú haces una política, interactúas con actores. Una política es básicamente, la política surge, los problemas surgen, se definen los problemas en la interrelación entre actores que se sienten concernidos con un problema y buscan la solución. Entonces uno dice, ¿qué nos enseña a este respecto los movimientos feministas, las agendas de género? Y nos enseña dos cosas. Uno, que en general las mujeres se han movido desde posiciones de menos poder. Por lo tanto, gran parte del poder lo han ido generando cuando son capaces de crearse como sujetos políticos a través de una experiencia colectiva de organización, en efecto, a través de la generación de redes de distinto tipo. En el Perú, en el momento de los 80, que empiezan las políticas de género, el movimiento feminista, lo que le da fuerza al movimiento feminista es la profunda articulación, y también en Uruguay, por lo que yo he leído, de lo que es el movimiento de mujeres populares, mujeres políticas y mujeres feministas. Forman un espacio de la política, una subjetividad colectiva que las transforma en sujetos, las transforma en interlocutoras. Y también la necesidad de alianzas. O sea, tienes que partir con un discurso y tienes que crear bases nuevas de recursos de poder. Ahora, lo interesante es que las mujeres también muestran recursos de poder que son pocos manifiestos. El recurso de poder de la persuasión, el recurso de poder de la asociatividad, la importancia que dan a la legitimación.
O sea, que ya no son los recursos habituales. Pero, por ejemplo, la asociatividad en políticas públicas aparece como un gran recurso que no era reconocido antes. Y, por otro lado, y esto en cuanto a la profundidad de los cuestionamientos que supone cambiar un orden de género, creo que hasta ahora está tocando han tocado dos temas que son fundamentales, o tres temas. En el sufragismo, la ciudadanía. En la época de los 80, las bases estructurales de la desigualdad, la división entre lo público y lo privado, la ideología de diferencias radicales entre hombres y mujeres, la división sexual del trabajo, un poder público patriarcal y el poder patriarcal. Y creo que en este momento es todo lo de la violencia patriarcal y la violencia presente en las interacciones sociales, la sexualidad y el cuestionamiento al binarismo. ¿Ya? Entonces, si nosotros pasamos a la primera parte del PowerPoint, que no sé si lo tienen ahí, Luciana. Luciana. Hola, no, tenía silenciado el micrófono para no interferir. No, tenéis que poner share screen ahora. Compartir tu pantalla y abrir el PowerPoint. ¿Dónde está compartido? Ah, ya. Share. No, espérate. No, si no voy a... Le muestran el Power después, ¿ya? Porque vamos a saltar. Entonces... Pero me parece que es mejor que lo compartas, ¿sí? Que escuchamos de fondo y vos lo pasás. Pongo share. Sí. Ya. Y acá, share screen... ¿Dónde está? Espérate, presentación. Acá. Ya. Ahí está. Perfecto. Ahora abrilo, desplegalo. Está bien, ¿no? Sí. Ya. Entonces empiezo. Entonces, voy a pasar acá. Todo lo que yo les he dicho esto se concreta en lo siguiente. Para entender una política pública, nosotras optamos, y el movimiento feminista ha, en un momento determinado, profundizado aquel enfoque que subraya el papel de los actores y los marcos cognitivos. Los actores. Entonces, ¿qué son? Dice, una política pública hay que develar que siempre es el resultado de interacción de actores. ¿Ya? De interacción de actores en contextos específicos. Estos actores enfrentan los problemas que están abordando, por ejemplo, el problema de la sexualidad, el problema de la violencia, el problema de la participación política, con marcos cognitivos distintos, y movilizan recursos que hacen que unos tengan más poder y menos poder. Los recursos apelan al tema de poder, el marco cognitivo, a lo que son los mecanismos de interacción y la interacción entre actores en distintos espacios sociales y dentro de los espacios que se forman en la interlocución Estado-sociedad, tenemos siempre la presencia de distintos actores. Estos actores, y esto es bien bonito, en cada uno de los espacios se relaciona de acuerdo a las normas institucionales que rigen, que norman las relaciones en los espacios. Voy a explicar. Si nosotros estamos en una organización feminista, tenemos determinadas normas para relacionarnos, pero esas normas van a ser probablemente mucho más flexibles que aquellas normas que en un momento determinado puedan existir en el Parlamento en la discusión de una ley, de una propuesta de reforma legislativa. O sea, los actores en los distintos contextos
actúan de acuerdo a las normas que regulan sus interacciones. Pero esas normas que regulan las relaciones también pueden ser normas que se van modificando como producto, y eso lo vamos a ver después, como producto de las interacciones entre los actores. ¿Está claro? Entonces, actores, marcos cognitivos, interpretación de la realidad, recursos, poder, pero indudablemente entre marcos cognitivos y recursos hay un nexo, interacciones reguladas institucionalmente, y esto fundamentalmente que tienen lugar en contextos históricos, sociales y políticos determinados. Sería muy difícil, o sea, esta lucha que está llevando el movimiento de mujeres feministas, que apunta a modificar la institucionalidad, apunta a producir una reforma en la ley de aborto, en los derechos reproductivos, apunta en el caso de Chile a generar una educación no sexista, a generar nuevas instancias en las universidades que protejan, donde se pueda denunciar, que apunta en momentos determinados al planteamiento y la aprobación de nuevas leyes, tienen lugar en contextos determinados donde no surgen en el vacío, donde generalmente hay procesos que en un momento determinado van configurando las condiciones para la emergencia de un movimiento. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para allá. Cuando hablaba yo con las muchachas del movimiento universitario, les decía, bueno, ¿cómo emergieron ustedes? ¿Y cómo pasó? Etc. Entonces, en Chile empezó el movimiento universitario desde el año 2006, ha sido muy fuerte, y en el 2011 tuvo mucha fuerza, y realmente fue capaz de modificar la política educativa. No solo la política educativa, sino modificar el marco cognitivo a partir del cual se interpretaba la política. La política, la educación como un bien público y no como un bien de mercado. Y participaron muchas mujeres, la Camila Vallejo, la Carmen Rubilar, pero ellas señalan que dentro del mismo movimiento, ellas empezaron a sentirse que sus demandas eran puestas de manera secundaria, sobre todo este tema de poco respeto, menos valoración de sus aportes en la universidad, eran considerados menos importantes, y que las vocerías de los universitarios eran tomadas solo por hombres. Por otro lado, dentro de la universidad hubo una serie de programas del 2006 hasta ahora tendiendo a hacer protocolos contra el aborto, tendiendo a modificar algunos currículum, tendiendo a crear instancias donde las personas pudieran reclamar. ¿Qué dicen ellas? En el momento que emerge con mucha fuerza es cuando las mujeres, las estudiantes, toman las universidades y se diferencian del movimiento estudiantil. Ellas hacen asambleas feministas en las universidades que coordina con el movimiento estudiantil, pero que las voceras son ellas. Entonces, ¿qué se da aquí? Se da porque yo personalmente tengo mis dudas con el concepto de olas del movimiento. Se da un proceso en que se han ido generando las condiciones donde surge este movimiento, condiciones culturales muy grandes, o sea, mayor apertura frente a diversidad sexual, etc., donde ellas surgen, se diferencian y se plantean como un movimiento. Y ese movimiento tiene una fuerza enorme, permea casi a todas las mujeres de distintas partes se pronuncian, responden las instituciones, o sea, pero a la vez que en sus proyecciones busca cambiar
normas de juego, busca cambiar formas institucionales, busca cambiar contenidos educativos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que se logra, o sea, lo que se puede hacer y lo que se logra va dependiendo de los contextos, que también son contextos que expresan determinadas dinámicas políticas, culturales, pero también son productos de procesos que vienen antes. ¿Estamos? Entonces, pasamos a la... esta es otra idea, que ya la hemos dicho así con fuerza, es cómo la política del movimiento conforma un campo político de género o un campo político en torno a la igualdad de género, que una de las características ha sido su carácter heterogéneo, que creo que eso le da mucha fuerza, pero también le puede dar niveles de tensión. Y lo que yo decía ahora, cómo están articulados con procesos políticos institucionales más amplios. ¿Estamos? Entonces, yo acá tenía un ejemplo chico, que como toqué el mayo del 2008, cuando yo pienso qué pasa con la vuelta a la democracia, cuál es el contexto, las condiciones sociohistóricas en que aparece la agenda feminista o de género, cómo se genera para pensar que se incluya en el Estado política, que operen sobre los mecanismos que generan desigualdades de género, veo lo siguiente: hay una convergencia de condiciones favorables. Tenemos por un lado la existencia de este movimiento que tiene años, que está, cuando uno lo toma y ve así como una acumulación enorme, porque es la época de la dictadura, pero también es en la época predictadura, y eso es muy importante, hay un orden jurídico de género transnacional, está el tema de las conferencias y agendas que han dado una fuerza al movimiento y una capacidad de argumentación en cada sociedad frente a las fuerzas más conservadoras. Están los regímenes democráticos, hay una identificación del papel del Estado en la reproducción de las desigualdades, pero también la posibilidad del papel del Estado en el cambio de las desigualdades, y eso se junta, que viene de otra vertiente, con procesos de modernización de la gestión del Estado. O sea, introduce toda la modernización que de alguna manera facilita la inclusión de nuevos temas en las políticas, ¿no? Esto es lo que pasa más o menos en la época de recuperación de la democracia. Uno podría decir, ¿qué pasa acá? Uno podría decir, persiste y emerge un movimiento feminista. Tenemos 12 años, hay un orden jurídico de género transnacional, pero bastante debatido y cuestionado, o sea, es un tema de debate, los avances en los 90 se han tratado de hacer retroceder, pero indudablemente en este orden jurídico internacional y en la agenda hay avances enormes en entender, en comprender qué es lo que significa la igualdad de género, en lo que significan los derechos a la privacidad, que al comienzo de los 90 derechos sexuales y reproductivos, pero estamos en una tensión y una contradicción grande, que es que junto a los regímenes democráticos hay un modelo y una profundización del modelo neoliberal que socava la experiencia colectiva, social, que socava la experiencia democrática. O sea, aumenta la concentración del poder, aumenta la concentración de la riqueza, apunta a la meritocracia a costa de la solidaridad, debilita las bases asociativas de los movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en este contexto, yo diría, este es un movimiento, el actual, que no surge
como el nuestro, en un contexto de recuperación de la democracia, sino, y ahí me avanzo, que surge en un momento de luchas antineoliberales. Ese es el contexto más amplio. Y en un momento de mucha dificultad en cuanto a la identificación del papel del Estado por los problemas de corrupción, por los problemas de legitimidad política, por el problema de la desconfianza. O sea, ¿cómo funcionaría esto acá? ¿Estamos viendo? Esto es como un esquema. Entonces, a mí me gustaría, voy a pasar en la segunda parte al tema de cómo se institucionaliza el género en el Estado, dentro de la institucionalidad del Estado. Pero Luciana, si te parece, a mí me gustaría tener algunas reacciones antes de pasar a ese segundo tema. Perfecto. Tenemos una pregunta de una compañera, Isabel, que hablaba sobre, que quería consultarte sobre los recursos en relación a dos slides atrás, que plantea, sí es cierto que sin planeamiento y sin recursos financieros no hay política pública. ¿Estaría correcto afirmar que necesitamos apropiarnos de temas de administración pública, planeamiento y presupuesto público, además de los temas de la cuestión de las mujeres? Contesto al tiro, ¿no? ¿Sí te parece, sí? Sí. O hay otra más. Juntemos unas 5 si hay. Con respecto a esto concretamente, todavía no, pero si alguien quiere entonces ahora levantar la mano o escribir su pregunta. Si levantan la mano, les habilito el audio para que hagan la pregunta con voz. Les ponía en el chat que para levantar la mano, si no ven el dibujito ahí, tienen que hacer Alt-Y. Pero en general, ¿me estoy explicando bien? Sí, absolutamente. Ya. Si no hay, bueno, los recursos. Me parece bien importante, ¿ya? Porque recursos es igual también a poder, o sea, el discurso también, pero los recursos. Habitualmente se planteaban recursos de autoridad, recursos financieros, recursos de conocimientos, de capacidades, de experticia. Y estos movimientos, estas ofensivas desde la sociedad hacia el Estado para incorporar nuevos temas al Estado han puesto de manifiesto otros recursos. Han puesto de manifiesto que se han agregado los anteriores y han puesto de manifiesto gran parte lo que es la asociatividad, la generación de redes, la persuasión, que aparentemente son recursos más blandos, pero son recursos que generan más vínculos. Si nosotros pensamos, no sé si algunas de ustedes han trabajado en el Estado, es el enorme esfuerzo que despliegan las oficinas de género, los mecanismos de género, eso lo vamos a ver después, que es bonito, en abrir espacios dentro del Estado a esta discusión. O sea, que entre el tema, abrir espacio, abrir tiempo a esa discusión, ¿no? Y, por supuesto, que estos recursos no son suficientes. Gran parte de la lucha de la institucionalidad de género ha sido, por ejemplo, tener posiciones de autoridad. La posición dentro de la jerarquía es un recurso importante. Tener recursos financieros, o sea, que no dependa el que yo haga o no haga una acción de los recursos que yo movilice en los otros, solamente de eso. Recursos de asignación, o sea, que tú trabajes en un puesto, en un cargo, con, que tengas tu responsabilidad en ese cargo, estés totalmente dedicada a él y que no compartas con otras funciones. Y después vamos a ver cómo hay otros recursos que se derivan del cambio de modalidades de gestión, o sea, todo lo que es la coordinación, toda la que es la interrelación entre distintos servicios
todo lo que es la generación de instancias, todo eso son recursos o es una arquitectura que se pone al servicio de las políticas. ¿Está? ¿Ya? Bueno, entonces yo quisiera pasar rápidamente a qué es lo que pasa con algunas ideas, porque ya son 2:43, algunas ideas de los de la política pública y la institucionalidad. Como yo pretendo decir ahora, como he pretendido decir, es que una política pública, un problema público, no es una decisión que se tome solo al interior del Estado, sino que comienza desde la sociedad civil, en la generación de agenda, en la construcción de alianzas, en la construcción de organizaciones, ¿no? Y en contextos que son favorables. Ahora, generalmente, ¿qué forma ha tomado en América Latina? Hay una agenda de género que se transforma en una agenda institucional, es decir, una agenda asumida por el Estado, y ahí hay todo un cambio porque intervienen otros actores, y se han creado esto que actualmente se llamó, lo que en un momento se llamó, mecanismos de adelanto de la mujer, pero indudablemente son secretarías de las mujeres, son ministerios de la mujer, son direcciones de la mujer, etc. Estas oficinas o estas instancias han compartido la misión de incidir sobre el conjunto de actores públicos, porque son en definitiva los actores públicos los que van a implementar las políticas que pueden beneficiar a las mujeres, y ligado a esto, transversalizar el género en las políticas, o sea, que toda acción política tenga como un objetivo la igualdad de género, asegurar la igualdad de género, tenga como un objetivo analizar los impactos de las políticas en las desigualdades de hombres y mujeres, y tenga por objetivo cuáles son los objetivos en cuanto a aumentar la independencia y la autonomía de las mujeres, ¿no? Ustedes comprenderán que es una tarea titánica. Y ahí vemos que del paso de las agendas sociales, públicas, institucionales, nos encontramos con una serie de obstáculos. Un importante obstáculo son la normativa que hay en el Estado. Pero ahí uno siempre tiene que pensar que la norma tiene siempre dos sentidos. La norma puede ser una coacción, pero la norma puede ser un gran estabilizador de logros. Cuando yo empecé a estudiar el tema de institucionalización, me impresionaba la orientación del movimiento a hacer ley, hacer ley, hacer ley. Y yo decía, ¿qué pasa acá? Pero después me he dado cuenta que efectivamente tú consolidas un logro a través de la instalación de una norma. A la vez, la norma te puede coaccionar. Pero generalmente hay tantas normas dentro del Estado que también puedes aprovechar esa simultaneidad de normas como para poder bypassarlas. Pero sí quisiera que ustedes quedaran con la idea, las normas pueden obstaculizar la inclusión del género en las políticas públicas. El cambio de las normas y de los procedimientos es un punto importante para generar condiciones de implementación de una política pública, ¿no? Pero a la vez la norma abstrae los debates de las coyunturas políticas. Piensen ustedes que hoy día gana la despenalización del aborto por un voto. Eso lo estabiliza. O sea, si siguieras en la discusión permanentemente, podría mañana ir 2 personas más y lo vuelve hacia atrás. O sea, la norma logra de alguna manera marca un hito. Y después voy a volver a las normas porque me parece muy importante. Segundo, se enfrenta
se enfrenta a la agenda de género, la agenda de igualdad de género, con las concepciones que existen en la institucionalidad sobre género, las políticas de género, las políticas indígenas, las políticas de juventud. Muchas de esas políticas están asentadas en interpretaciones morales, interpretaciones valóricas que tienen, a veces inconscientes, que tienen los funcionarios, las autoridades y los que implementan políticas acerca de cómo deben ser los comportamientos de los distintos grupos sociales, cuáles deben ser sus aspiraciones, cuáles son la posición social que debe tener en la realidad. Y ahí es donde norma y concepción se unen. Porque muchas veces cambiando una norma implica que tú ayudas a cambiar la concepción. Por ejemplo, si tú en un momento determinado le haces una acción afirmativa para que las mujeres accedan a distintos tipos de recursos, en ese mismo momento, más que hacerla acceder al tipo de recursos, estás abriendo la discusión de por qué en general accede a menos recursos. Y plantea la discusión de cómo se reparten los recursos entre hombres y mujeres. O sea, la norma y la concepción no están tan aparte, las normas cristalizan determinadas concepciones. Pero las normas cambian también, y eso es bien importante, cuando los sujetos que trabajan con las normas también cambian y las resignifican. Voy a poner un ejemplo. Ustedes pueden hacer una norma en la ley en el momento de implementarla, y en el momento de implementarla, los jueces pueden resignificarla a su manera. Entonces tú ves ahí que la norma existe y se resignifica por la interpretación que hacen las personas. No existe externamente, solamente externamente. Entonces, la normatividad, la institucionalización, son también los actores que resignifican la norma. ¿Se entiende o no? Luciana, ¿está claro o no? Yo creo que sí, a ver qué dicen las compañeras. Ya. Y después, la otra cosa que influye es el tema de la fuerza política. Usted sabe que un tema no entra para quedarse. Un tema supone debatir recursos, prioridades, etc. Y la fuerza política, que es externa y también interna, es fundamental. Lo están viendo ustedes en la discusión del aborto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez adentro, una vez ingresado la agenda, tiene que producirse algo que yo siempre llamo dos cosas. Se tiene que ir creando una suerte de arquitectura institucional, o sea, aquellos hitos, aquellas instituciones, aquellas instancias que tienen recursos y son responsables de avanzar en la igualdad de género, y en la medida se tiene que crear una igualdad al interior del Estado, entre funcionarias, funcionarios, posibilidades, etc., se tiene que crear una experticia y una capacitación para que las políticas que van a beneficiar a las mujeres sean capaces de efectivamente beneficiarlas. ¿Ya? Entonces yo creo que eso era parte del proyecto que tú tenías también, Luciana, ¿no? Con las empresas públicas, que es en un momento determinado cómo generas una arquitectura institucional dentro del Estado, dentro de un ministerio, cómo generas igualdad dentro de esos ministerios entre funcionarios y funcionarias, y cómo la igualdad básicamente está asociada a políticas de recursos humanos igualitarios y acceso a la toma de decisiones sobre política. ¿Ya? Paro ahí para las preguntas porque son 2:52. La otra parte la podemos hacer después, si no, no voy a escuchar nada.
A ver, hay una pregunta de Carmen que tenía un problema con el micrófono, así que te la leo yo en voz alta. Ya. Plantea que hay un cuestionamiento a las normas con las leyes de igualdad, de violencia, que toma como indicador que las mujeres siguen muriendo. Y esto alimenta la ajenidad de nuevo en relación al Estado, así como verlo como un bloque. Y pregunta si esto es un peligro efectivo. ¿Se entiende? O sea, como que los indicadores no dan lo que deberían dar, o sea, aparentemente las normas no serían suficientes para cambiar la realidad, entonces se cuestiona la intervención del Estado en esa materia como bloque. Eh, yo diría varias cosas ahí a propósito de lo que dice Carmen. Las normas son productos de procesos sociales, políticos y ideológicos. O sea, una norma te cristaliza un proceso político. Entonces, en este momento, por ejemplo, que en Argentina no se apruebe la despenalización del aborto, es la cristalización de un determinado proceso político, donde intervienen muchos factores. Ahora, por otro lado, yo creo que un Estado no es heterogéneo. O sea, la idea de un Estado monolítico, que homogéneo no es cierto. O sea, el Estado es bastante heterogéneo, en parte por el papel de cada uno de los sectores y en parte también ahora porque los límites del Estado y los actores públicos, privados, en este momento son más complejos y son más diluidos, ¿ya? Entonces, no tenemos un Estado burocrático que tiene una norma de arriba hacia abajo, sino por la misma complejidad de la realidad, por los mismos fragmentación de la sociedad, por la aparición de nuevos problemas, está obligado a interrelacionarse. Y eso es un terreno de acuerdo, de consenso, ¿ya? Entonces creo que... Y lo que más me interesa a mí es ver cómo la norma realmente existe y es efectiva cuando es interiorizada por los sujetos. Esa idea a mí me parece importante, porque tú puedes tener una norma, ¿te contesto, Carmen, o no? Puedes tener una norma, pero puedes tener una norma que, que se aplique o se reinterprete desde otras concepciones. Ahora, yo creo que efectivamente en los problemas de género, en los problemas de desigualdades sociales, problemas de desigualdades entre hombres y mujeres, en los problemas más emancipatorios, así, no todo pasa por el Estado. Gran parte de este proceso político ha sido a través de la gestación de redes internacionales, de participación en encuentros feministas, en encuentros globales. O sea, no todo el Estado es un actor más, pero en una situación que va teniendo también mayores debilidades. Carmen dice que sí, que está respondida a la pregunta y te agradece. ¿Pasamos a la otra parte o ya cortamos? A ver, Isabel plantea que quería complementar algo, que cuando Brasil aprobó la ley Mariana Peña, hace 12 años que se cumplió ayer, Ya. y la ley de femicidio del año 2015, y sigue siendo el quinto país del mundo en femicidios. ¿Cómo? Que sigue siendo el quinto país del mundo en cantidad de femicidios, a pesar de las dos normativas que intentan... Tú sabes que ese es un tema bien importante porque tiene que ver con Carmen también. Sí. O sea, los problemas públicos, los problemas sociales, se construyen en distintos niveles de la realidad, ¿no? Y a veces tú puedes tener la política, que es lo que pasa, pero puede aumentar la violencia. ¿Qué es lo que yo he leído, por ejemplo? O sea, yo creo que hay un aumento de la violencia y no es por falla de las leyes,
sino es porque la sociedad se está gestando violencia muy fuerte hacia las mujeres. Algunas ideas al vuelo. El otro día estuve leyendo un trabajo mexicano que estaba viendo los femicidios en México. Y las autoras y autores planteaban que las mujeres más vulnerables eran las mujeres que estaban mucho más empoderadas, que tenían niveles de autonomía, y que los hombres de cerca que las rodeaban en su entorno eran quienes las mataban. Eran mujeres que trabajaban, pero eran mujeres que podían significar como un mal ejemplo para el medio. Eso no se supone, por favor, que se diga que las mujeres no se empoderen. Si no es el problema que el empoderamiento puede crear nuevas vulnerabilidades frente a las cuales hay que trabajarlas. Si tenemos servicios de violencia y no tenemos servicios de acompañamiento y no tenemos la protección cotidiana, no van a tener muchos efectos en la prevención de la violencia. Después me tocó a mí ver acá femicidios en Chile, y muchos femicidios se dan frente a esa situación, frente a mujeres jóvenes que se separan y que los hombres llegan, las matan y se matan ellos. Entonces ahí hay un elemento subjetivo de identidades que es necesario conocer, que es necesario abordar culturalmente, que es necesario trabajar. O sea, la política generalmente no te puede tocar todos los niveles. Entonces hay muchos problemas que se resuelven al interior de las instituciones de la sociedad o en los espacios sociales. Y yo creo que en este momento hay una obra de teatro acá que fue hecha por niñas de 13 y 16 años, y ellas señalan cuán vulnerables son, porque en la medida que aparecen más empoderadas, aparecen más atacadas, menos, entre comillas, protegidas. Porque como que la ideología de la protección, de lo que es mujer y masculino, se desarma un poco y aparecen abusos muy grandes de los iguales con ella. ¿Sí? Bien, sigamos si te parece, porque bueno, si empezamos a discutir la cuestión de los femicidios y la violencia, podemos estar mucho tiempo. Uh-huh. No, y además, bueno, es muy complejo, porque además hay más gente que, bueno, pero yo creo que los femicidios es un problema general, ¿eh? General. Ahora hay mucha conciencia del femicidio, pero que esté aumentando, yo creo que. Sí, creo que hay bastante acuerdo al respecto. Uh-huh. Bien, ¿te parece bien seguir un poquito y después generamos un ratito para preguntas? Ya. Lo que yo quiero decir son una cosa relativamente corta, que hemos llegado, si quieren ustedes, hemos visto un ciclo, o sea, de cómo emergen nuevos temas, nuevos paradigmas de interpretación, cómo hay una pelea al interior de lo público, que no necesariamente es estatal, y cómo esto está ligado fuertemente a la existencia de movilizaciones y organizaciones sociales. Sobre todo porque las personas o los grupos que están en posiciones de desigualdad tienden a ser muy poco visibilizados como individuos. O sea, no son tomados en cuenta cuando no están colectivamente organizados. Después creo que traté de proponer un marco conceptual para analizar las políticas públicas, que eran este marco conceptual de los actores, los marcos cognitivos, de los recursos, del contexto, y después he tratado de entrar un poquitito dentro del Estado, poniendo algunos de los obstáculos muy, muy poquititos, y
no he trabajado nada sobre las estrategias que habitualmente hay para transversalizar el género. Sí quiero poner el acento en la importancia de pensar en lo que son las arquitecturas institucionales de género dentro del Estado y lo que son las políticas de igualdad dentro del Estado. Yo creo que son dos elementos que no se le ha dado tanta importancia antes. Entonces, ¿cómo medir lo que es en un momento el impacto de las políticas? Es muy difícil, o sea, porque en el impacto intervienen muchas cosas, pero creo que se han dado saltos importantes. Muchos autores tratan de medir el impacto tratando de ver hacia dónde se dirigen las políticas. Entonces, hay políticas que se dirigen a afectar los mecanismos que impiden la participación de las mujeres en los espacios públicos. En el fondo yo estoy tratando de equiparar las oportunidades o las condiciones para que hombres y mujeres estén en los públicos. Tema, representación política, etc. Hay otras políticas que ya son más cercanas a cuestionar el orden de género, que es esta articulación entre lo que es el mundo privado y el mundo público. Los problemas que surgen de esa articulación. Porque esas políticas o ese impacto significa partir de la base de que todo problema de desigualdad de género tiene sus raíces simultáneamente en el espacio público y en el espacio privado. En el primer caso yo estoy viendo cómo están los efectos de la política en la participación pública de las mujeres. Y en este caso estoy viendo cómo se articula lo público y lo privado. Y hay otro tipo de políticas que claramente cuestionan profundamente el orden de género, que son políticas que se dirigen a las relaciones de poder en el espacio privado. Y ahí tenemos violencia, tenemos derechos sexuales y reproductivos, tenemos derechos a la privacidad, tenemos entonces capacidad, o sea, entonces tenemos como, tú vas viendo, bueno, cuánto las políticas me están afectando los sustentos de este orden de género. ¿Está claro? Viendo en qué espacio quieren incidir las políticas. Si quieren incidir en temas como eliminación de discriminaciones de acceso al mercado de trabajo, si quieren incidir en temas de calidad de trabajo, o si quieren incidir en este problema tan urgente de lo que es, por ejemplo, una economía formada por el subsistema de cuidado y el subsistema productivo, o finalmente, si quieren incidir en lo que son bases del poder en el espacio de lo privado. Esa es una corriente de franceses que generalmente está planteando esta postura. La CEPAL propuso otra forma de ver el impacto de las políticas en relación al orden de género, que fue ver lo que se llamó las autonomías. O sea que en el fondo, que yo diría cuáles son los márgenes de independencia, o más aún, cuáles son los márgenes de no dependencia que tienen las mujeres en ámbitos importantes de su desarrollo personal y social. Autonomía política, autonomía económica, autonomía física. Y yo siempre creo que hay una otra autonomía que no ha sido muy considerada, que es la autonomía cultural, que es más asociativa, digamos. Entonces, en ese sentido, ahora, si yo dijera, ¿con qué me quedo con esta conferencia? O sea, ¿qué es lo que quisiera yo señalar, qué es lo que más me impacta? Uno, tenemos bastante años de experiencia en estos procesos de institucionalización de género.
que podríamos estar en condiciones de priorizar cuáles son los aprendizajes más importantes. En este momento yo estoy como con mucha fuerza pensando estos aprendizajes de arquitectura institucional y de igualdad dentro del Estado, para la institucionalidad. Segundo, tenemos que pensar, y eso sí creo que es súper importante, cómo se han ido cambiando los conceptos con los cuales abordamos el tema de la igualdad de género. Y se han ido enriqueciendo, complicando, etcétera. Y eso es un tema que es importante, pero también creo que tenemos que ver cómo la coyuntura actual y el contexto actual es diferente. Es un contexto de crisis, es un contexto de desarrollo muy desigual, es un contexto de deslegitimación de la política. Ese contexto y la idea de la igualdad de género tenemos que conversarlo y discutirlo. Eso. Yo ahí terminaría. ¿Te parece, Luciana? ¿Sí? A ver. A ver, te voy a entonces hacer algunas de las preguntas que hicieron las compañeras por Twitter y por las otras redes. A ver, esta es la más votada, de Virginia Cardoso. ¿Cómo la conceptualización de género ha impactado en cómo se entiende lo público en el desarrollo de políticas públicas? ¿En el desarrollo de qué? De políticas públicas. Ya. Te hago algunas preguntas más y contestas todas juntas. Hazme más. Bien. Después, bueno, ¿qué estrategias deberíamos desarrollar para que la perspectiva de género efectivamente transversalice todo el ciclo de las políticas públicas? No, Esa es una pregunta. No te entendí la última. A ver, repito. ¿Qué estrategias deberíamos desarrollar para que la perspectiva de género efectivamente transversalice todo el ciclo de las políticas públicas? Ah, ya. Ahora sí. Bien, después. ¿Cuáles son los desafíos presentes en las políticas y los programas contra la pobreza desde la perspectiva de género? Y déjame plantearte una más. Si estamos preparadas como sociedad para trascender de las políticas de acción afirmativa hacia el mainstreaming y qué condiciones requiere ello. Hay más, por supuesto, pero algún día vamos a tener que terminar. Si querés que te repita alguna. No, las anoté. Perfecto. Ya. Yo siempre insisto en algo, o sea que las estrategias, la transversalización, la acción política son estrategias que plantean ciertos actores en relación con otros actores para conseguir ciertos propósitos, ¿ya? Y creo que la idea esto de generar condiciones de aceptación, de aprobación, es fundamental. Y esas condiciones se producen tanto dentro como fuera del Estado. En este momento en la Universidad de Chile están pidiendo una bisectoría de género, pero si no hubiera habido el movimiento, no habría estado. Ahora, ¿cómo el género? Claro, el género amplía el ámbito de lo público impresionantemente, porque plantea que lo privado es político, que las normas que rigen la vida pública, sobre la cual se pensaba que tenían que incidir las políticas, y no solo en lo privado, esas normas están en los espacios privados, que el Estado tiene la obligación de generar condiciones para que en el Estado, en el mundo privado, en los dominios privados, los sujetos puedan tomar decisiones y puedan elegir aquello que ellos quieren elegir. Esa es una revolución copernicana, porque antes lo público era lo no familiar, o sea, era desde el mundo privado hacia afuera.
Y las dos cosas que han hecho, y por eso han generado tanto, o sea, tanta discusión, han movilizado tanta gente, ha sido sacar la sexualidad y sacar la violencia y el dominio de los espacios privados. Sacar el cuerpo del espacio privado. Plantear el derecho a una sexualidad libre. Todo eso es lo que ha producido el cuestionamiento de un orden de género basado en este doble poder patriarcal y público, entre lo del espacio privado y público, estas ideologías de diferencias radicales, este pensamiento dicotómico, ¿no? Entonces, yo creo que las políticas de género también han abierto el espacio a otras políticas, o sea, el tema de la interseccionalidad, el tema de las políticas de pueblos indígenas, el tema de votación y analfabetismo y pobreza, son temas que ha significado la inclusión del tema de la igualdad de género en el debate público. Eso no tengo. Después, creo que también lo que me decía cómo transversalizar y acción positiva, creo que las estrategias no son una, son varias, ¿ya? Y en algunos momentos, por ejemplo, en lo económico, yo he visto mucha acción positiva que si tú lo hubieras planteado a nivel de lo cultural y lo político, a lo mejor te lo habrían rechazado. Entonces creo que simultáneamente hay, por ejemplo, planes de igualdad, programas de transversalización como el PMG, planes de género en cada ministerio. O sea, tienes una serie de instrumentos que van a funcionar de acuerdo a qué sector, en qué sector estás interviniendo. María Elena, WhatsApp de audio. Espérate un poquitito, ¿ya? María Elena, te llamo en un ratito más, ¿ya? María Elena. Eso, o sea, tú tienes un conjunto, porque, por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias? Han habido planes de igualdad que, ¿qué fue? Mostrar que todo el Estado está responsabilizado, todos los sectores son responsables de la igualdad. Ha habido consejos interministeriales, parte de lo que es la arquitectura de género, porque para que a distintos niveles y en nivel de autoridad se vea en conjunto lo que es la igualdad de género. Han habido estos programas de transversalización, han existido, o sea, hay un conjunto de estrategias, pero a la vez tú tienes planes, esto lo voy a contar, es bonito, tienes planes que son súper importantes en temas políticos muy relevantes para los países, como es el tema de lo climático, que tú entras ahí y tienes casi nada de género. Y ahí podría estar. En cambio, entras al Ministerio de Energía y por A, B o C te encuentras que hay una agenda de género, una ruta energética que lo incluye. Entonces uno tiene que ir pensando qué condiciones se dan en cada caso. Ahora, lo que fue muy bonito, me tocó este año, a final del año pasado, ayudar a la parte final del plan de igualdad nacional del Ministerio de la Mujer. Y lo que hicimos, tomamos todos los planes y programas del Estado para ver qué cosas estaban ya incorporadas en otros planes y programas, como planes espejo. Y ahí tú ves bien cómo se ha ido expandiendo lo que es políticas, recursos humanos, institucionalidades, etc. Ya estoy cansada de hablar, así que hablen ustedes. A ver, no sé si acá plantea Isabel también una pregunta, o sea que te va a hacer hablar un poco más. Con respecto a la cuestión de las autonomías, ella consulta, y si logramos una mayor autonomía en toma de decisiones, especialmente en la participación política de las mujeres,
y más específicamente si logramos paridad en los espacios de poder, principalmente en los parlamentos. ¿Esto Ya. tendría, a tu entender, un efecto más directo y efectivo en el impulso de las autonomías física y económica? Yo creo que lo de las autonomías están muy interrelacionadas. O sea, autonomía económica con autonomía política y física, o sea, creo que se separan casi analíticamente, ¿no? O sea, indudablemente si tú tienes posibilidad de tener más autonomía política o paridad es porque tienes una serie de condiciones para hacerlo, desde más autonomía física. Ahora, con esto pasa varias cosas. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con las cuotas y la paridad, pero no basta, porque tú tienes que generar una fuerza política feminista, tienes que generar una agenda feminista y tienes que luchar con los discursos hegemónicos. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor es muy incorrecto, políticamente muy incorrecto, pero en fin. Yo he ido a Bolivia, aparentemente hay paridad, aparentemente las mujeres están, pero las mujeres aceptan todo el machismo discursivo que tiene el gobierno de Evo. Todo. Entonces tú dices, claro, es paridad, pero es paridad que legitima un estilo de hacer las cosas. Entonces creo que la paridad tiene que estar muy unida con esta idea emancipatoria. O el tema de Ecuador, tenía paridad y todo, pero Correa se oponía enormemente al aborto y desarmó los colectivos de mujeres que eran más autónomos. Entonces, una medida en sí misma no asegura, ayuda, pero no asegura. Produce cambio, indudablemente, o sea, la gente que un parlamento paritario, la presencia de mujeres en política va produciendo cambios que tú no puedes anticipar, pero en sí misma tampoco te asegura que avanzas en el camino de lo que pensabas, o sea que además no avanzas en el proceso que querías que se gestara. A ver, un segundito. Ahí va, Leticia. Quisiera escuchar un poco. Querida Virginia y todas, me pareció muy interesante esto último que acabaste de plantear, Virginia. Voy a tener que cancelar el audio de... ¿Vale? Hola, ahora. Sí, hola. Estamos con una computadora al lado de la otra y por eso tenemos un montón de eco. Estoy tratando de cancelar el... A ver, hagamos una cosa. Al revés. Sí. Perdón. Habla desde acá porque si no, tengo miedo de que además, si yo lo cancelo desde acá, que no grabe. Virginia y todas, no, escuchando justamente estos últimos ejemplos me parecen como bien paradigmáticos, ¿no? De cómo una herramienta que fue pensada y militada por las feministas, como puede ser la cuota, la paridad, en sí mismas no bastan, ¿no? Y cómo se puede de alguna manera, como se dice, bastardear también la herramienta en esto que contaban de Bolivia, ¿no? De que se logró paridad, pero bueno, en realidad hay un discurso y una práctica machista que de alguna manera se legitima y se sigue reproduciendo, ¿no? En ese sentido, también yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa con esas mujeres que llegan a la cuota y también permanecen eternamente en ella, ¿no? Sin duda, es un impacto positivo en la agenda feminista, porque muchas veces, bueno, alientan esta agenda,
y generan, bueno, cuestiones nuevas y políticas diferenciales de acuerdo a las necesidades de las mujeres, pero otras veces también generan como un tapón ahí en el crecimiento de otras mujeres también, ¿no? Entonces, retomando este planteo tuyo de que, bueno, las herramientas en sí mismas, bueno, ni que hablar que no son suficientes, pero también tenemos que monitorear también cómo se implementan, ¿no? Ahí también hay un rol fuerte del feminismo y del movimiento, y bueno, de las mujeres en los distintos ámbitos, de dar seguimiento a esas herramientas bueno, y repensarlas, ¿no? Claro, no, absolutamente, absolutamente. Bueno, las invitaba por chat a las demás compañeras a levantar la mano. Si no ven el botón para levantar la mano, pueden apretar Alt y la Y al mismo tiempo para que les habilite el audio, a ver si quieren hacer alguna otra pregunta o algún comentario, y que sea ya no por escrito. Bueno, Fabiana Santos plantea que acerca de esto le gustaría hacer una reflexión en relación al efecto paradojal que producen muchas veces las políticas públicas. Que en relación a la implementación muchas veces terminan planteando un tutelaje paternalista del Estado sobre las mujeres. Yeah. No sé, Fabiana, si querés que te habilite el audio para desarrollar la idea, o es, bueno, ese es el planteo que es... Ah, ok, no te funciona el micrófono. Bien. Plantea Carmen, en este contexto de creciente conservadurismo en la región con todo el ataque a la ideología de género, ¿cómo ves vos, Virginia, el avance de los movimientos regionales? En este contexto conservador. El avance de los movimientos regionales, de los movimientos feministas, y de estos movimientos conservadores que están cuestionando lo que hacemos las feministas como con ese mote de ideología de género. Fíjate que uno tendría que ver, yo he pensado mucho en esto. En Chile, antes de mayo, bueno, en América Latina había venido esto, la ideología de género, etcétera, etcétera, la cosa más retardataria, y viene este movimiento que es también como una respuesta a movimientos tan conservadores. Yo creo que es parte de los procesos. O sea, este movimiento de mayo de acá, uno no sabe cómo va a terminar, pero indudablemente siempre hay una embestida, una confrontación entre posiciones más conservadoras y que tienen el poder y posiciones más progresistas, y entre las posiciones progresistas. A mí me llama la atención cómo esta irrupción se dio en un contexto de bastante violencia ejercida contra las mujeres, ¿no? O sea, a mí me ha tocado mucho lo de mayo, o sea, porque era como antes la manada, violaciones fuera de los estadios, etcétera, y aparece esto como basta ya. Pero en fin, oye, tengo un problema, yo a las 3:30 tengo que hacer y me quedan 4 minutos. Bien, no, vayamos sacando por acá, porque bueno, me parece que está bastante redondo justamente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Yo por mi parte te agradezco muchísimo, me ha resultado muy, muy interesante la videoconferencia, y te agradezco muchísimo tu disposición de nuevo, el tiempo que nos has dedicado, y tu voluntad para responder todas las preguntas. Algunas compañeras dicen que ha sido muy clara la exposición, te agradecen. Bueno, yo también agradezco que me hayan invitado, así que espero que nos veamos alguna vez en vivo y en directo. Esperamos que el año que viene podamos hacer esto aquí presencialmente, que te podamos tener acá con nosotras, y no Ya. a través de la cámara. Bueno. Dice Carmen que siempre nos dejas pensando. Dile que Pasa que sí.
Y bueno, que es una lástima que se terminó el tiempo, siempre es corto el tiempo contigo. Así que esperamos tenerte acá para no dejarte ir la próxima. Bueno, Muchísimas un gracias, abrazo Vicky. grande. Un abrazo grande. Un abrazo para vos, y bueno, va a quedar grabada la videoconferencia, la vamos a subir a YouTube después de que se termine de procesar, así que dentro de un par de días, y te voy a pedir que me mandes por mail el PowerPoint, así también lo colgamos para los compañeros. ¿El qué? El PowerPoint, la presentación. Ya. Perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias, amigo. Un beso grande. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Chao.